Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Alicea y junto a la doctora Belén Alvarez agradecemos nos permitas compartir contigo en este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Nuestra misión continúa siendo compartir con cada uno de ustedes, nuestros amados oyentes, la más reciente investigación científica para que juntos podamos optimizar nuestros resultados de vida. Antes de ensillar tu caballo, tienes que saber a dónde deseas ir. Hablemos hoy de la neurobiología del peak performance. ¿Qué diferencia a los ganadores del resto de los mortales? Un video que hoy nos toma tan solo un segundo para descargar, tomaba 11 horas para ser descargado en el 1999. El éxito requiere conocimiento, tiempo, energía y esfuerzo. Tú y yo tenemos que ser capaces de diferenciar el smart work del trabajo duro, del hard work. Cómo trabaja el listo versus cómo trabaja el ignorante. Y aquí tenemos que hacer otra diferencia entre el ignorante y todos nacemos ignorantes. Una de las premisas básicas, la primera premisa de la neurociencia cognitiva, es un gran descubrimiento que hicimos a principios del siglo XXI, donde se descubrió que el ser humano, tú y yo, somos los únicos organismos de la naturaleza que en nuestra estructura biológica no tenemos predeterminado nuestro comportamiento. Tú y yo somos realmente pluripotenciales. Nacemos con una capacidad de aprendizaje ilimitada, pero dependemos del proceso de educación al cual somos sometidos durante los primeros años para optimizar nuestro desarrollo cognitivo. Por otro lado, está el idiota. El ignorante es aquel que no sabe qué hacer o no sabe cómo hacerlo. Como te dije, nosotros, tú y yo, éramos ignorantes al momento de nacer. No sabíamos qué íbamos a hablar y no sabíamos cómo hablar. No sabíamos que íbamos a caminar y no sabíamos cómo caminar. No sabíamos de física cuántica y no sabíamos cómo lo íbamos a aprender. Ahora, por otro lado, está el idiota. El idiota es aquel que ha sido sometido a un proceso de aprendizaje, pero que hace uso de su libre albedrío para no utilizar el conocimiento aprendido y aplicarlo a su vida. Así que tú y yo tenemos que diferenciarnos del resto de los mortales y poner el esfuerzo en aprender, en explorar, en descubrir, en celebrar y, más importante, en compartir el conocimiento para que otras personas también puedan enriquecer su proceso de vida. Dado que los seres humanos somos los únicos en la naturaleza que no tenemos determinados nuestro comportamiento en nuestro ADN y que somos el resultado de miles de años de evolución, es necesario entender el rol que juega nuestra herencia genética, porque no es que no tenga ningún elemento importante en el comportamiento, y el rol que juega nuestro ambiente. Si vamos a la ciencia, nos dice que aproximadamente poco menos del 50% de lo que nosotros hacemos diariamente depende de nuestra herencia genética, pero poco más del 50% depende primero de nuestro proceso de aprendizaje y, escucha bien, de nuestro propio libre albedrío. Tú y yo podemos decidir a dónde deseamos llegar. Por eso fue que comencé que antes de ensillar el caballo, tú y yo tenemos que haber determinado cuál es nuestro destino, saber dónde vamos a llegar.
y dónde estamos tú y yo es realmente irrelevante. ¿Por qué? Porque tú y yo somos producto de el ambiente en el cual nos hemos desarrollado. Pero en este estado actual donde tú y yo estamos, tenemos que agradecer que tenemos vida, que tenemos capacidad de aprendizaje, que tenemos deseo y energía para decidir ir adelante y diseñar nuestro propio destino. Así que el desarrollo de nuestra identidad, de nuestra mente y de nuestra conciencia es realmente producto de nuestros primeros años de formación, donde nosotros estábamos literalmente al merced de nuestros padres y nuestros maestros. Aprendíamos del ambiente. Así, si nos criaron en un ambiente de habla hispana, aprendimos a hablar español. Si nos hubiesen criado en un ambiente chino, hubiésemos aprendido a hablar chino. Ahora, ¿cuál es hoy el secreto para alcanzar nuestro rendimiento máximo? Lo que en inglés se conoce como el peak performance. ¿Cómo podemos tú y yo aprender a vibrar en armonía con nuestro campo cuántico y la naturaleza en un estado que los estudiosos del comportamiento humano han llamado un estado de flujo? Nosotros lo hemos llamado el Autonomous Genius Effect, el efecto genial automático que nos permita llegar del estado actual al estado ideal en el menor tiempo posible, y escucha bien, con el menor gasto energético posible. Porque si fuésemos a definir qué es realmente la riqueza, tendríamos que definir que la riqueza es la combinación de tiempo y energía. Muchas veces las personas incluyen solamente el elemento del dinero, el elemento económico, pero de nada te serviría tener todo el dinero del mundo si no tienes tiempo y energía. Así que tú y yo somos ricos en tiempo y energía. Esos son los recursos más valiosos. Por tanto, tenemos que saber invertirlos sabiamente, o también podemos desperdiciarlos. El estado de flujo del que se estaba hablando es un estado que nos permite acceder a las fuerzas del campo cuántico y disminuye exponencialmente la fricción, que es la que necesitamos para vencer la inercia que impide nuestro movimiento hacia la consecución de nuestros objetivos de vida y que nos impide salir del estado actual hasta llegar al estado optimizado. Peak Performance se define como estado óptimo de conciencia, donde tú y yo somos capaces de sentirnos lo mejor posible y actuar lo mejor posible. En inglés se conoce como be at your best. Vive tu mejor versión. Ahora, deseo compartir contigo hoy los 4 pilares de ese estado de flujo para que tú y yo seamos capaces de conocer la ciencia, explorar la ciencia, vivirla en nuestros resultados de vida diario, celebrar nuestros éxitos y compartirlos con los demás. Los 4 pilares del Peak Performance son, primero, la capacidad que tú y yo tenemos de producir energía. Hemos dicho anteriormente que el principal generador, realmente el único generador de nueva energía en nuestro sistema es el Sol. El Sol constantemente está emitiendo nueva energía para ti y para mí. En sistemas biológicos, nuestras células son capaces de absorber esa energía que se llama energía libre de Gibbs, porque fue el científico que primero expuso esta teoría que después se corroboró neurobiológicamente. Así que esa célula recibe la luz del sol y es capaz de producir
un metabolismo sistémico para que en el caso de nuestras glías y neuronas, que son las células de nuestros sistemas nerviosos, puedan producir pensamientos, ideas, conciencias, sueños y puedan actuar. Por otro lado, tenemos aquellas células que hemos estado hablando recientemente, que son los famosos miocitos. Y los miocitos son realmente las antenas traductoras de esa energía electromagnética que recibimos del Sol para ser llevada a nuestros cerebros y ser interpretadas por nuestros cerebros, que a su vez envían de regreso mensajes a los miocitos para tú y yo poder actuar, poder vivir y poder obtener los resultados de vida que tú y yo deseamos. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos optimizar nuestro nivel de energía? Hemos en otras conversaciones anteriores hablado del protocolo Pentario de optimización sistémica, que son los 5 pasos que nos permiten operar a ti y a mí en el máximo nivel de energía posible o en el óptimo estado de energía para ti y para mí. Los voy a repetir. Tú y yo, al momento del nacimiento, lo primero que hicimos fue respirar. El metabolismo de los gases a nivel sistémico es el combustible que nosotros utilizamos para operar el sistema. Si no sabemos respirar, no sabemos vivir. Lamentablemente, en la escuela y nuestros padres nunca nos enseñaron a respirar y nosotros respiramos instintivamente como respiran otros animales o como también las plantas respiran por el código del ADN. Y esa respiración instintiva, esa respiración que a mí me gusta llamarle animal, nos permite sobrevivir, como le permite a los animales y plantas también sobrevivir. Pero eso es lo mínimo. Tú y yo no estamos solamente en este planeta para sobrevivir. Tú y yo estamos para optimizar nuestra experiencia de vida por encima de todos los otros organismos. Vivir mucho mejor que las plantas, vivir mucho mejor que los animales. Así que tenemos que aprender a controlar conscientemente el movimiento de nuestro diafragma. Y hemos dicho anteriormente, pero es sumamente importante tenerlo en conciencia todos los días, que tú tienes un tejido, un órgano, un músculo, como tú quieras llamarle, un conjunto de miocitos que corresponden al diafragma. Y escucha bien, es el único músculo, es la única célula, el único tejido en el cuerpo que tú puedes controlar de forma automática por el sistema nervioso entérico, sin incluir ni tu pensamiento ni tu conciencia. O tú y yo podemos elevar nuestra conciencia y tomar control al menos temporalmente del movimiento diafragmático. Tú y yo podemos detener la respiración por un tiempo y continuar esa respiración. Y una investigación del doctor Steven Strugatz muy interesante. Steven Strugatz fue uno de los pioneros de la teoría del caos, que ahora se dedica a estudiar cómo esa teoría de la entropía o del caos, una teoría matemática, aplica a sistemas biológicos. Esa investigación ha determinado que todos, escucha bien, todos los seres humanos vivimos el mismo tiempo. Todos los animales mamíferos vivimos el mismo tiempo. Y tú puedes decir, pero eso no puede ser cierto, eso va contra toda la lógica, porque no todos los humanos viven la misma cantidad de años y no todos los animales mamíferos viven la misma cantidad de años.
El problema es que tú estás partiendo de un concepto y la investigación parte de otro concepto. Nosotros no medimos la vida desde el punto de vista biológico, la medimos desde el punto de vista de años calendario. Pero la célula no sabe el concepto del tiempo. Por tanto, ¿cómo mide la célula su tiempo, no? Depende de los ritmos de respiración. Y todos los humanos, escucha bien, a menos que muramos por un accidente, vamos a vivir el mismo tiempo medido en ritmos respiratorios. Los animales mamíferos también. Para darte un ejemplo, el caballo vive en promedio 3 veces menos que un ser humano en promedio porque respira 3 veces más rápido. El ratón vive 20 veces menos comparado a un ser humano promedio porque respira 20 veces más rápido. Ahora, si tú y yo queremos no tan solo vivir por más tiempo, alargar nuestra vida, sino realmente vivir mejor, tenemos que ser capaces de bajar nuestro ritmo respiratorio a menos de 8 respiraciones por minuto. ¿Con qué frecuencia vamos a hacer eso? En un mundo perfecto lo haríamos al menos cada hora del tiempo del reloj. Nosotros debiéramos hacer 1 minuto para bajar conscientemente el ritmo de vibración de nuestro diafragma y permitir a la masa de gases que entra con cada inhalación poder tener un mayor efecto sistémico. Parte de esta investigación de la importancia del metabolismo de gases en la optimización sistémica de nuestro nivel de energía ganó premio Nobel en el 1998 con la investigación del nitric oxide. Antes se pensaba que lo importante de la masa de gases que nosotros absorbemos es el metabolismo del oxígeno y la excreción del CO2. Hoy sabemos que el nitric oxide o el óxido nítrico tiene una importancia vital no tan solo en nuestra extensión de vida, sino en nuestra calidad de vida. Si nosotros realmente queremos fluir en armonía con el universo y alcanzar el máximo rendimiento físico y mental, tenemos que saber optimizar nuestro ritmo respiratorio. El segundo proceso para mejorar la energía es el proceso de exploración y aprendizaje. Tú y yo somos exploradores por naturaleza. Nadie nos tiene que enseñar a explorar. Los niños nacen buscando explorarlo todo, pero los adultos entonces empiezan a limitar esa capacidad de exploración. Y escucha bien, a los 12 años, un niño que nació creativo y explorador ha sido limitado en su capacidad de exploración en un 90%. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque los padres se han encargado de decirle no, y un niño que cumple los 12 años o antes de los 12 años, los estudios indican que ya ha recibido sobre 150,000 órdenes de no hacer algo. Y eso lo que hace es que un niño que tiene su capacidad de exploración al 100%, cuando llegue a adulto, escucha bien, va a tener menos del 10% de esa capacidad de exploración, porque la exploración la mataron con el miedo, la duda, la culpa y la vergüenza. Y tú y yo tenemos que ser capaces de superar esos conceptos. El cuarto concepto, tú y yo el tercer concepto, tenemos que recuperar esa creatividad innata. Tenemos que ser capaces de reconceptualizar lo que nosotros llamamos ser creativos y regresar a ser como niños.
el gran maestro del cristianismo, dijo que el reino de Dios pertenecía a los niños, no por la ingenuidad realmente, sino por la creatividad. Tú y yo, si queremos llegar al máximo rendimiento cognitivo, tenemos que ser capaces de superar aquellos límites en nuestra creatividad y vamos a explorar, y nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido posible explorar tanto conocimiento como al día de hoy, porque tú y yo con un teléfono móvil tenemos, escucha bien, acceso a todo el conocimiento que nuestros antepasados han descubierto. Como decía alguien, hoy Google sabe todo lo que pasó en el pasado. Lo que Google no puede darte es lo que va a pasar en el futuro. Google no puede predecir cuál va a ser tu salud dentro de 5 años, cuál va a ser tu desarrollo cognitivo dentro de 5 años, cuál va a ser tu desarrollo económico o financiero durante 5 años, cuál va a ser la calidad de tus relaciones durante 5 años, y mucho menos puedes saber cuál va a ser tu diversión, nivel de gozo y felicidad dentro de 5 años. Eso es responsabilidad tuya. Decide hoy cuál va a ser el estado óptimo en el que tú vas a operar durante los próximos 5 años. Y finalmente, el cuarto elemento es lo que nosotros llamamos el elemento de fluidez, confiar, escucha bien, en tu efecto genial autónomo, por las siglas en inglés, Autonomous Genius Effect Age. A medida en que nosotros aumentamos en edad, no debiéramos adulterarnos para pasar de la infancia a la adulteración o a la adultez, como alguna gente le llama, sino tú y yo tenemos que mantener esa energía exploradora, esa energía por conocer, por aprender, por celebrar y por compartir. Has notado que cuando los niños descubren algo, inmediatamente, esto es un movimiento que tienes que empezar a observar en los niños, levantan las manos sobre su cabeza y mueven las manos. Los adultos no elevamos nuestras manos sobre la cabeza para celebrar. Por eso es que cuando tú ves que alguien gana una carrera, lo primero que hace es levantar las manos. Pero cuando te van a arrestar, lo primero que te dicen es que levantes las manos. Entonces nosotros hemos cogido miedo a levantar las manos en vez de celebrar cada respiración que hacemos elevando las manos. Hazte un experimento mañana al levantarte. Cuando te pongas vertical, eleva las manos lo más arriba que puedas y mueve las manos con la mayor intensidad emocional mientras respiras, y hazte este ejercicio. Baja las manos y súbelas sobre tu cabeza al menos 10 veces y mide el nivel de energía antes y después. Y si lo haces con unos bioresonadores cuánticos de los cuales hemos hablado anteriormente, entonces vas a ver la energía de tu sistema multiplicada exponencialmente. Así que tú y yo tenemos que ser capaces de utilizar la ciencia para aprender a generar más energía, tener mayor creatividad, fluir mejor y por sobre todo ser capaces de mantener el hambre por el conocimiento. Recuerda que la misión principal para ti y para mí es utilizar el entendimiento de nuestra estructura y función del organismo para nuestros propios resultados de vida. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, porque si tú decides de hoy en adelante convertirte en un peak performance, en un ser de alto rendimiento, tienes que aprender a respetar a aquellos que están alrededor tuyo, que no desean vencer la inercia y mantenerse en su estado actual porque es extremadamente cómodo. Ellos ya llegaron a donde tenían que llegar, pero tú puedes respetarlos a ellos,
que sean felices en el estado en que han decidido vivir, y tú y yo podemos buscar alcanzar un nuevo nivel de rendimiento, un nivel de rendimiento al nivel de la excelencia, porque tú y yo somos seres pluripotenciales. Lo único que nos puede limitar es nuestro propio libre albedrío. Si tú y yo aprendemos a utilizar la conciencia, la actividad de las glías, la actividad de las neuronas, para armonizarla con la actividad electromagnética de los miocitos, el flujo del estado actual al estado ideal va a ser extremadamente placentero, va a ser fácil y divertido, porque la vida está diseñada para ti y para mí, para ser una experiencia fácil y divertida si somos capaces de utilizar nuestros verdaderos talentos. Así que recuerda, tú y yo tenemos que ir por encima de la sobrevivencia. Vamos a optimizar nuestros resultados de vida tomando la decisión de aplicar la genialidad creativa, buscar aumentar la energía de nuestro sistema, celebrar la exploración, aprender de esa exploración, aplicar lo aprendido en nuestras vidas y optimizar nuestros resultados de vida. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia, y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.